Periodismo con ética. ¿Qué tal, queridas y queridos cibernautas? Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Y en esta ocasión, déjenme comentarles que les tengo preparados dos temas que son de la mayor relevancia para la nación mexicana en esta videocolumna Contexto Legal. Me refiero indudablemente a la reforma educativa y a la reforma laboral que en recientes días ya encontraron su estructura y aprobación por parte de las legislaturas federales, la legislatura federal y las cámaras, y bueno, sigue el proceso evidentemente subsecuente que derivará en la modificación de leyes reglamentarias y la formal promulgación evidentemente bajo los medios que corresponden. Pero esto no obsta de entender que si bien ya estas reformas se encuentran prácticamente listas para su implementación, no menos cierto es que vale la pena destacar cuál es la sustancia de estos dos grandes enfoques que en días recientes prácticamente permearon el nuevo esquema normativo en materia laboral y en materia educativa. Debo comenzar refiriendo que en el aspecto de la reforma laboral, sabemos que ya había existido una reforma previa con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esta reforma tuvo amplias críticas y se tachó de ineficaz respecto de los resultados a corto plazo. Uno de los elementos que fue contundente para replantearlo y que además, debo decirlo así, fue una de las promesas de campaña del actual presidente de la República, fue eliminar la parte sustancial relativa a la evaluación como una condicionante para continuar ejerciendo la labor al frente, evidentemente, de la plaza que correspondía respecto del ámbito educativo. Esta se consideró en su momento que fue una reforma educativa con un trasfondo laboral y que evidentemente podía repercutir de forma negativa en los derechos adquiridos ya de los docentes que tenían su plaza como educadores o en el sector que les correspondiese. Sin embargo, recientemente advertimos protestas profundas respecto primordialmente de los grupos sindicales y del sector educativo, de los maestros, a efectos de que este nuevo replanteamiento de la reforma educativa trajera, entre otros aspectos, la consecuencia de extinguir esta parte relativa a la evaluación como una condicionante para preservar el trabajo y bueno, se logró. Ahora se espera que la evaluación sea un modo de estímulo al maestro, una responsabilidad del Estado, también del maestro, pero no una condicionante para la preservación del trabajo. También tuvo una discusión profunda con relación a las plazas y en manos de los grupos sindicales para efectos de evitar que se siga privilegiando el otorgamiento de plazas a personas que carecen del perfil y bueno, evitar que el rezago educativo se siga proliferando en la nación mexicana. Este fue uno de los elementos relativos a la reforma educativa, una deuda pendiente que se tenía respecto al gobierno anterior y que como promesa de campaña hoy ya de manera un poco más contundente se viene esgrimiendo para este gremio del sector educativo. En cuanto a la reforma laboral, queridas y queridos cibernautas, debemos entender que existía ya todo un compromiso internacional derivado de los acuerdos y tratados con el país vecino a efectos de garantizar la justicia en este orden del trabajo. Y las juntas de conciliación y arbitraje, como las veníamos conociendo, indudablemente no estaban respondiendo a las necesidades. Debo comentar que una de las justicias más tardadas que existían era la laboral, tanto en el sector burocrático como en el sector no burocrático. Estábamos hablando de señalamientos de fechas de audiencias con años de distancias, juicios que se llevaban de 3 a 5 años y al final, sin la posibilidad de ejecutar los laudos, hablamos de juicios que llevaban ya 7, 8, 9 o 10 años y el trabajador prácticamente ya o bien se había allegado de recursos por otra fuente o simple y sencillamente ya no tenía interés en luchar por algo que no tenía gran expectativa. El acceso a la justicia laboral era limitado. Con esta reforma laboral, que debo reconocer retoma elementos de la anterior, bueno, se siguen consolidando pasos para que el acceso a la justicia pueda, en este rubro del trabajo, pueda materializarse de manera más eficaz. Pero además debo reconocer otro aspecto importante. Sustancialmente el impulso rápido que se tuvo de estos últimos debates en materia laboral respecto a la reforma que comento tiene que ver con el compromiso internacional y con los estándares mínimos que desde la perspectiva de estos acuerdos con países extranjeros, bueno, debían ser una realidad para poder seguir avalando ciertas cláusulas y negociaciones. Nuestro país tenía que encontrarse a la vanguardia laboral, de la justicia laboral, para efectos de poder seguir concatenándose con estas relaciones internacionales. Ahí tenemos dos grandes reformas que vale la pena analizar
pero estarán siendo objeto de análisis más adelante, queridas y queridos cibernautas, porque esto apenas comienza. Vienen las leyes reglamentarias, viene la implementación, viene la eficacia y bueno, estaremos hablando de estos temas más adelante. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y como siempre es para mí un verdadero placer poder saludarlos y nos vemos en una siguiente videocolumna. Periodismo con ética.